Buena gente, les habla el Dr. Poli, cofundador de Doctores Medicina Natural. Hoy vamos a hablar de cómo influenciar la composición química de un cultivo. Es un tema un poco complejo, pero la idea es que se lleven a casa algunos conceptos básicos sobre el tema mientras exploramos qué dice la bibliografía moderna al respecto. Como siempre les advierto a lo largo de este video que algunas palabras o imágenes pueden estar censuradas o que capaz tenga que usar o repetir ciertos eufemismos al momento de hablar de la planta, siempre en pos de evitar inconvenientes con la censura de Instagram. Para poder ver el video completo, los invito a entrar a nuestro canal de YouTube o a nuestra página doctoresmedicinanatural.com. Hechas todas estas aclaraciones, arranquemos. Comienzo haciendo el correspondiente disclaimer. Todo lo aquí explicado es de carácter informativo y basado en evidencia científica actualizada. Las opiniones acá expresadas son de exclusiva responsabilidad mía. Al ser un tema complejo, el video de hoy, como van a ver, contiene mucha bibliografía, la cual acá atrás mío procedo a citar. Pueden aprovechar, ahora voy a dejar para que puedan pausar el video y explorar tranquilamente todas las referencias. Les recomiendo muchísimo que lo hagan porque se trata de papers muy interesantes. La única contra es que en su mayoría la bibliografía se encuentra en inglés. Y como siempre les digo, estoy abierto a compartir toda la bibliografía que utilizo, tanto en mis posteos o en mis videos. Así que quien esté interesado me escribe por mensaje privado de Instagram o a mi mail drtomaspoli@gmail.com. El primer concepto que les quiero compartir es el de metabolitos primarios y secundarios de la planta. A partir de dióxido de carbono, luz y agua, la planta sintetiza glucosa. Y mediante complejos procesos enzimáticos sintetizan lo que se llaman metabolitos primarios. ¿Qué son estos metabolitos primarios? Son compuestos esenciales para la supervivencia de la planta. Proteínas, ADN, azúcares, etc. Ahora bien, estos compuestos, mediante otros procesos enzimáticos, se convierten en sustancias importantes pero no esenciales. Esos son los llamados metabolitos secundarios. Dentro de esa categoría entran terpenos y flavonoides, que son los responsables de los efectos diversos que tiene la planta. Al día de hoy hay identificados aproximadamente 600 compuestos diferentes entre metabolitos primarios y secundarios. Y seguramente al momento que vos estés viendo este video, ese valor ya se encuentre desactualizado. Y en otro video les voy a estar explicando cómo esa combinación de metabolitos secundarios es la que le confiere el perfil químico único a cada genética. Y es la que explica por qué cada planta es un mundo en sí misma. El segundo concepto a tener en cuenta es el llamado efecto dilución y su relación con los conceptos de síntesis y de concentración. Cuando hablamos de síntesis, hablamos de gramos de una determinada sustancia. Y esa síntesis depende de procesos enzimáticos. Para aumentar esta cantidad hay que aumentar sí o sí los procesos enzimáticos. Ahora, para entender el concepto de concentración hay que analizar un poco estos dos dibujos de inflorescencias. Concentración es la relación entre gramos de una sustancia y gramos totales, en este caso de materia vegetal. Por lo cual, si aumentamos esta cantidad, desgraciadamente la concentración la vamos a disminuir. Y eso es lo que se llama efecto dilución. Porque desgraciadamente en nuestra querida planta, y digamos en la mayoría de las plantas, es muy difícil aumentar la síntesis de metabolitos secundarios a expensas de aumentar simplemente la cantidad de procesos enzimáticos. Lo que normalmente pasa es que aumentamos la cantidad cosechada a expensas de otras cosas en la planta. Y esto explica por qué normalmente una inflorescencia o materia vegetal más grande no necesariamente significa que sea de mejor calidad. Es decir, no necesariamente significa que tenga una mayor concentración de una determinada sustancia. Esto se conoce hace muchísimo tiempo, ya en 1981 se hablaba de ello, se llama efecto dilución y repito, no es exclusivo de nuestra planta. Efecto dilución significa, como les expliqué, que si aumentamos la cantidad final cosechada sin aumentar los otros parámetros, la concentración va a disminuir. Y como último concepto introductorio, ¿cuánto influye la carga genética y cuánto influye el medio ambiente en las características químicas finales de un cultivo? Este paper de 2019 de la gente de Colorado State comparó varios cultivares analizando si la variabilidad de una determinada característica se debía a la carga genética,
al efecto del medio ambiente o a ambos, y llegaron a la siguiente conclusión. Como casi todo en la naturaleza, la variabilidad de las concentraciones de los compuestos de la planta se explica en un 80% por la carga genética que trae de fábrica la misma. Por ende, este paper no hace más que reafirmar el concepto de que para tener un cultivo de calidad, ya sea medicinal o recreativo, hace falta partir de una buena semilla. Y es sobre este porcentaje restante de variabilidad donde entra en juego el saber, el arte y la magia de cada cultivador, jugando con los parámetros de cultivo, haciendo el ajuste fino. Pero sepan que la base química de la planta la da la carga genética de dicho cultivar. Y la idea de este video es explorar ciertos parámetros de cultivo y ver si realmente tienen un efecto o no en la calidad química final de lo cosechado. Hablando exclusivamente de cultivo y nuestra querida planta, existen 9 parámetros cardinales a tener en cuenta. Este es un concepto que se va a repetir mucho a lo largo de mis videos. A nivel ambiente son 5 parámetros a tener en cuenta: intensidad lumínica, concentración de dióxido de carbono, temperatura, concentración de oxígeno y viento. Y a nivel de la rizósfera hay otros 4 parámetros a tener en cuenta, que es la concentración de oxígeno, la temperatura del suelo, el agua y los nutrientes. En este video específicamente voy a hablar del efecto de la luz, de la temperatura y de la fertilización sobre el perfil químico final de la planta. Es decir, cuál es el efecto de estos parámetros de cultivo en la calidad de lo cosechado. Pero recuerden que vamos a hablar solamente en relación a la composición química de la planta y no a la cantidad de gramos a cosechar, porque eso lo voy a desarrollar en otro video. Vamos desarrollando el primero de los parámetros a analizar, y este es el de intensidad lumínica y su relación con la composición química de la planta. Este paper de la gente de la Universidad de Guelph, Canadá, estudió dicha relación y arribó a la siguiente conclusión. Aumentar la DLI o luz diaria integral, es decir, la cantidad total de luz que recibe la planta en un día, no genera efectos considerables a nivel de la concentración de cannabinoides o de terpenos de la planta. Y esto que acabo de explicar, explicado en un gráfico, se ve de la siguiente manera. En el eje de las abscisas ponemos la luz, podemos poner un valor, por ejemplo, de 5 y un valor de 60. Esto sería nanomoles día. Voy a cambiar un segundito de color. Y en el eje de las ordenadas vemos la concentración de metabolito. Aumentando la cantidad de luz diaria, no hubo diferencia a nivel de la concentración de metabolitos. Aún a valores por arriba de 60 moles día, que es lo máximo que recibe una planta en un día de verano. Ahora bien, el tema del espectro lumínico es un tema bastante complejo. Desde el comienzo del cultivo moderno y sobre todo con el advenimiento de los equipos LED, existe la creencia de que determinados espectros generan mayores concentraciones de metabolito a nivel de la planta. Y la gente de Utah State se dispuso a investigar esto analizando el rol del espectro en relación a la composición química de la planta. Y como se desprende del análisis de los gráficos que tengo acá detrás, al aumentar, por ejemplo, en el espectro el porcentaje de fotones azules, no hubo cambios a nivel de la concentración final de metabolitos secundarios. Y lo mismo ocurrió cuando en la mezcla agregaron blanco, o lo mismo ocurrió cuando agregaron rojo. Es decir, el espectro no tuvo un impacto sobre la calidad del cultivo. Pero con esto no quiero decir que el espectro no tenga un efecto sobre la cantidad, pero eso va a ser un tema de otro video. Pero bueno, ya hablé de intensidad, ya hablé de espectro lumínico. ¿Qué pasa en relación a la radiación UV y la calidad del cultivo? Primero, para no aburrirlos, los invito a ver el posteo escrito que hice en Instagram hace un tiempo. Dicho esto, les presento lo que la gente de Utah State publicó al respecto, tanto a nivel de la concentración de metabolitos secundarios, como a nivel de la masa total cosechada y de la masa de inflorescencias. El impacto de la radiación UV fue o negativo o no hubo impacto alguno. Como podemos ver, acá no hubo impacto alguno y acá de hecho el impacto fue negativo. Resumiendo el tema de radiación UV y el perfil químico de la planta, y en función de los papers que hay al respecto, podemos afirmar que la radiación UV es nociva para los cultivos, que no aumenta la concentración de ninguno de los compuestos de la planta y que encima disminuye la cantidad final cosechada.
por lo cual personalmente opino que al día de hoy no existe sustento científico para avalar su uso. Y con esto no busco despreciar ningún tipo de producto de iluminación que tenga UV agregado. Simplemente estoy volcando lo que dice la bibliografía científica actualizada al respecto. Ahora bien, llegando a la segunda mitad del video me gustaría compartirles estos papers de la Universidad de California Davis, donde analizaron el rol de la nutrición en relación a la composición química de la planta. En este caso el paper de arriba analiza el rol del potasio, el paper de abajo analiza el efecto del nitrógeno. Y para analizar los resultados debemos dividir la curva en tres. En el eje de las abscisas, la concentración de nutrientes, en el eje de las ordenadas, la concentración de metabolitos. A concentraciones bajas de nutrientes, lo que nosotros llamamos zona de carencia, la composición química de la planta paradójicamente mejora, la concentración de metabolitos mejora. Ahora, en la parte media de la curva, donde aumentamos la concentración de nutrientes, lo que nosotros llamamos la zona de nutrición adecuada, hay muy poca variación a nivel de la concentración de metabolitos. Y ya cuando pasamos a la zona de exceso, de nutrientes, la composición química de la planta de hecho se altera hacia la baja. Y estos estudios confirman algo que ya sabemos desde hace rato. Nuestra querida planta tolera mejor las carencias que los excesos. Y existen muchísimos papers que investigan justamente eso. Por eso, como regla general, siempre decimos que es preferible menos que más. Y esto se aplica para casi todos los parámetros de cultivo, con excepción, digamos, de intensidad lumínica y quizás concentración de dióxido de carbono. Pero eso también va a ser un tema de otro video completo. Y por último, llegamos al final del video con el último parámetro a analizar. ¿La temperatura tiene algún efecto sobre la composición química de la planta? Y ya desde hace mucho que se viene estudiando esta relación, y en 1975 Bazás y colaboradores ya argumentaban que la relación entre la temperatura y la concentración de compuestos de la planta se veía así. Si en el eje de las abscisas ponemos temperatura, por ejemplo una temperatura agradable de 20 grados, después una temperatura excesiva de 30, ¿cómo sería la relación entre la concentración de metabolitos y temperatura? Al aumentar la temperatura disminuye la concentración de metabolitos de la planta. Y ese era el caso hasta que la gente de Utah State, también en 2024, se propuso investigar nuevamente esto, descubriendo que existe una gran variabilidad genética en este efecto. ¿Qué quiere decir esto y cuál es su aplicación práctica? Esto significa que por suerte no todas las variedades de nuestra planta cumplen con ese patrón de que al aumentar la temperatura disminuye la síntesis de Existen de hecho muchísimas genéticas que lograron adaptarse a climas cálidos, consiguiendo aún así tasas altas de metabolitos secundarios, logrando que la curva se vea de esta manera. Con esto, la importancia de elegir bien la genética, eligiendo una que se adapte a tus parámetros de cultivo. La calidad química de un cultivo está determinado mayoritariamente por la carga genética de base. Si uno quiere un producto químicamente abundante, se debe partir de una variedad con esas características dentro de su pool genético. Si aumentamos la cantidad a cosechar, normalmente vamos a bajar la concentración de metabolitos secundarios en la planta por el ya explicado efecto de dilución. Y por último, modificar los parámetros de cultivo puede influir en la composición química de la planta, pero esa capacidad de modificación es pequeña y depende mucho de la variedad a cultivar. Ahora sí, llegamos al final del video. Si les gustó les pido que me dejen un like o un pulgar arriba. Si nos estás viendo en YouTube, les agradezco mucho la paciencia, los leo en los comentarios y muchas gracias.